Oye tú, el de limpieza, ven aquí inmediatamente. La voz de la gerente de recursos humanos, ahora llamada Alejandra, retumbó por el pasillo del piso 15 de la empresa de vanguardia. Su tono, afilado como una navaja, hizo que varios empleados levantaran la vista de sus computadoras con expresiones de alarma. El hombre al que se dirigía, que empujaba un carrito de limpieza y que había estado trabajando encubierto en la empresa durante semanas, simplemente se acercó con pasos medidos y la cabeza ligeramente gacha, manteniendo la actitud sumisa que había perfeccionado para esta investigación. Sin embargo, detrás de esa fachada de humildad, se escondía la astucia y la inteligencia de alguien que tenía un plan meticulosamente diseñado para desenmascarar la toxicidad que se había infiltrado en su propia compañía. El hombre, conocido durante su investigación como Javier, pero que en realidad era el dueño de la empresa, había presenciado conversaciones reveladoras, comportamientos abusivos y dinámicas laborales que lo habían dejado profundamente preocupado. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos. ¿Qué es esto? ¿A esto llamas trabajo? Alejandra, mirando a Javier de arriba a abajo con una mirada despectiva que podría congelar la sangre, señaló una pequeña mancha de café casi imperceptible en el suelo. Para ella, esa mancha era la excusa perfecta para una demostración de poder. Quería humillar a este hombre frente a todos, dejando claro quién estaba al mando. Sin previo aviso, caminó hacia la estación de café cercana, tomó una jarra de agua y regresó con una sonrisa cruel que envió escalofríos a todos los presentes. En un acto de pura arrogancia, derramó todo el contenido de la jarra sobre la cabeza de Javier. El agua fría empapó completamente su ropa, creando un charco a sus pies. El silencio que siguió fue ensordecedor. Más de 20 empleados presenciaron la humillación con expresiones de horror e indignación, pero demasiado asustados para decir algo. La semilla de una confrontación épica había sido plantada y la arrogancia de Alejandra estaba a punto de tener las consecuencias más devastadoras de su vida. A pesar de la humillación pública, Javier se mantuvo inmóvil, sin mostrar rastro de la ira que crecía en su interior. Sus puños se cerraron ligeramente, pero su rostro conservó una calma que desconcertó a la gerente. Sin decir una palabra, se agachó y comenzó a limpiar el charco de agua con un trapo de su carrito mientras la humedad goteaba de su cabello y empapaba su camisa. El silencio fue roto solo por los pasos apresurados de los empleados que intentaban disimular su horror y regresar a sus escritorios, así como por los murmullos de los pocos que se atrevieron a murmurar sobre el comportamiento inaceptable de Alejandra. Era evidente que este no era un incidente aislado, sino un reflejo del ambiente de miedo que la gerente de recursos humanos había creado en el departamento. Una atmósfera en la que la humillación pública y la intimidación eran tácticas de gestión normales para ella. Mientras limpiaba, Javier observó a su alrededor, tomando nota mental de quienes se atrevieron a mirarlo y de quienes bajaban la cabeza avergonzados. Se dio cuenta de que su investigación encubierta había sido más necesaria de lo que había imaginado. El incidente no era solo una prueba del carácter de Alejandra, sino también una ventana a la cultura que se había podrido en el interior de su empresa, donde el miedo se había vuelto más poderoso que la dignidad y donde el abuso de poder no solo era tolerado, sino que era la única forma en que algunos gerentes creían que podían liderar. Lo que no sabía la gerente era que sus acciones del día anterior habían sido la gota que colmó el vaso para Javier. Su tiempo en la empresa estaba a punto de terminar y con él se llevaría a todos aquellos que habían permitido que una cultura de abuso se arraigara.
El amanecer del día siguiente marcaría el comienzo de una transformación radical en Empresas Vanguardia, una que comenzaría con la humillación de la misma persona que había intentado humillar a un hombre inocente. Horas después del incidente, los susurros se extendieron como la pólvora por todo el edificio. La noticia de la humillación pública había llegado a oídos de todos, generando una mezcla de indignación y curiosidad. Los empleados no podían dejar de preguntarse quién era ese misterioso hombre de limpieza que había soportado tal humillación con una serenidad inquebrantable. Su calma y dignidad contrastaban drásticamente con la arrogancia y la crueldad de Alejandra, despertando en los empleados un respeto inesperado. Mientras Javier continuaba su turno, observaba con discreción cómo Elena, una secretaria veterana, y Carlos, un joven asistente administrativo, se acercaban con cautela para hablar entre ellos, ambos desconcertados por la situación. Estaban tan intrigados que decidieron empezar a investigar por su cuenta quién era realmente ese hombre que había causado tanto alboroto. La secretaria, Elena, que había trabajado en la empresa durante décadas, no podía concentrarse en su trabajo. La imagen de Javier empapado y sereno la perseguía como una pesadilla recurrente. Se acercó a Carlos y le preguntó si alguna vez había visto a ese empleado de limpieza, a lo que Carlos, que manejaba los horarios del personal de mantenimiento, respondió que era la primera vez que lo veía en su vida. La perplejidad de ambos crecía a medida que notaban detalles inusuales en la forma de ser de Javier, su postura, la forma en que hablaba e incluso la forma en que manejaba la situación horrible eran completamente atípicas para alguien en esa posición. El jefe de seguridad, Roberto, también estaba sospechando, observando discretamente al hombre misterioso, notando cómo se movía por el edificio con una familiaridad que no se adquiere en unos pocos días de trabajo. Las piezas del rompecabezas estaban empezando a encajar para algunos, pero el cuadro completo seguía siendo un misterio. En la tarde, la situación dio un giro aún más intrigante. Carlos, impulsado por su curiosidad, decidió buscar a Javier en el sistema de recursos humanos de la empresa. Con acceso a ciertos registros básicos, esperaba encontrar la identidad y los documentos de contratación del hombre, pero lo que descubrió lo dejó completamente confundido. No había ningún registro de Javier en el sistema de recursos humanos. Era como si fuera un fantasma. La noticia dejó a Elena sin aliento. ¿Cómo podía estar un hombre trabajando en la empresa, siendo humillado públicamente si no existía oficialmente como empleado? La pregunta se quedó en el aire, mientras la verdad sobre su identidad se acercaba a pasos agigantados. La tensión en el aire era palpable y la curiosidad se estaba convirtiendo en una necesidad urgente de saber la verdad. Carlos, sin rendirse, buscó en la base de datos corporativa y encontró un nombre, Javier Torres, pero no como un empleado. El nombre estaba listado en la sección de propietarios y accionistas principales. La revelación dejó a Elena sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. Lo que sospechaban estaba más cerca de ser la realidad que nunca. Carlos y Elena compartieron la noticia con el jefe de seguridad, Roberto, que confirmó sus sospechas al revelar que las manos de Javier eran demasiado suaves para alguien que hace trabajo manual y que él se movía por la empresa como si la conociera desde siempre, sabiendo la ubicación exacta de todas las salidas y áreas restringidas. Los tres se quedaron en silencio, procesando la magnitud de lo que acababan de descubrir. Alejandra no había humillado a un simple empleado, sino al dueño de la empresa, lo que representaba el error más costoso de su carrera. La tormenta estaba a punto de desatarse, y Alejandra sería el primer objetivo cuando la verdad saliera a la luz. El amanecer del día siguiente trajo
una energía diferente al edificio de Empresas Vanguardia. Javier llegó temprano, pero esta vez no como el empleado de limpieza. Vestido con un impecable traje ejecutivo y portando un maletín de cuero, caminó con la confianza de un verdadero dueño hacia los ascensores principales. Elena fue la primera en verlo. El shock fue instantáneo y devastador. El hombre humillado del día anterior ahora caminaba con autoridad hacia la oficina principal de la presidencia, saludando con familiaridad a los ejecutivos de alto nivel. Sus décadas de experiencia le habían enseñado a reconocer a los verdaderos líderes, pero nunca había imaginado que el hombre empapado del día anterior fuera el propietario de la empresa. Javier se dirigió a su oficina privada, donde su asistente ejecutiva lo esperaba con su agenda del día. «Señor Torres», comenzó su asistente, «he recibido su mensaje sobre una reunión de emergencia». Javier, sentado en su escritorio, el mismo desde el cual había dirigido la empresa, durante años reflexionó sobre los eventos del día anterior. Su investigación encubierta había revelado problemas más profundos de lo que había imaginado. El comportamiento de Alejandra no era un incidente aislado, era un síntoma de una cultura tóxica que había permitido que el abuso de poder floreciera. Decidido a implementar cambios, pidió a su asistente que convocara una reunión inmediata con todos los gerentes de departamento, el director de recursos humanos y el jefe de seguridad para discutir cambios importantes en la cultura corporativa y en las políticas de manejo de personal. En su oficina, Alejandra continuaba con su arrogancia habitual, completamente ajena a la tormenta que se acercaba. Su satisfacción por haber puesto en su lugar al empleado de limpieza seguía siendo evidente en cada gesto y comentario. Elena llamó a la secretaria. «Necesito que revises estos documentos de nómina. Quiero asegurarme de que todos los empleados de mantenimiento entiendan las consecuencias de no cumplir con nuestros estándares». Elena entró en la oficina con pasos pesados, cargando el peso de un conocimiento que Alejandra aún no poseía. Con una mezcla de tristeza y resignación, le preguntó a la gerente si había algo que necesitara saber sobre lo que pasó el día anterior. «¿Qué puede ser tan urgente?», preguntó Alejandra sin levantar la vista de su computadora. «Es sobre el empleado de limpieza de ayer, Javier Torres», respondió Elena. Alejandra finalmente levantó la vista. Una sonrisa cruel apareció en su rostro. «¿Qué pasa con él? Espero que haya aprendido su lección sobre la importancia de mantener este lugar impecable». Elena respiró profundamente, preparándose para el impacto. «Alejandra, ese hombre no era un empleado de limpieza. Lo que quiero decir es que Javier Torres es el propietario de esta empresa, es nuestro jefe. Es el jefe de todos nosotros». El silencio que siguió fue absoluto. Alejandra se quedó completamente inmóvil, como si las palabras de Elena necesitaran tiempo para procesarse en su cerebro. Cuando la realidad finalmente la golpeó, su rostro pasó de la confusión a la negación, al horror y finalmente al pánico. «Eso es imposible», susurró. «No puede ser verdad». «Es verdad», Elena confirmó con gravedad, relatando cómo Carlos había investigado los registros, cómo Roberto había confirmado sus sospechas y cómo ella misma lo había visto llegar al edificio esa mañana, dirigiéndose directamente hacia la oficina presidencial. El mundo entero de Alejandra se estaba desmoronando mientras comprendía la magnitud de lo que había hecho. No solo había humillado a un empleado inocente, había humillado al hombre que controlaba su destino profesional. «¿Qué voy a hacer?», murmuró, caminando de un lado a otro de su oficina como un animal enjaulado. «Tienes que ayudarme, Elena. Tienes que encontrar una manera de arreglar esto». La secretaria la observó con una mezcla de lástima y justicia poética. «Alejandra, no hay manera de...»
Arreglar lo que hiciste ayer. Humillaste públicamente al propietario de la empresa. ¿Cómo se arregla algo así? En ese momento, el teléfono de Alejandra sonó. Era la asistente ejecutiva de Javier, solicitando su presencia inmediata en la sala de conferencias principal. Alejandra colgó el teléfono con manos temblorosas. Elena, ven conmigo. No puedo enfrentar esto sola. Elena se mantuvo firme. Alejandra, esto es algo que tienes que enfrentar tú sola. Son las consecuencias de tus acciones. Mientras la gerente se preparaba para la reunión más importante y devastadora de su carrera, Javier estaba en la sala de conferencias, revisando cuidadosamente sus notas sobre lo que había observado durante su investigación encubierta. Carlos y Roberto también estaban presentes, sus expresiones reflejando la solemnidad del momento. Uno por uno, los gerentes de departamento fueron llegando, la mayoría sin idea de por qué habían sido convocados con tan poca anticipación. La tensión en la sala era impalpable cuando Alejandra finalmente entró, su rostro pálido y sus manos visiblemente temblorosas. Javier se puso de pie cuando todos estuvieron presentes. Su presencia imponente contrastaba dramáticamente con la del humilde hombre de limpieza que había sido el día anterior. «Buenos días a todos», comenzó Javier con una voz clara y autoritaria. «Los he convocado hoy para discutir un asunto de extrema importancia relacionado con la cultura corporativa de nuestra empresa». Alejandra se hundió en su silla, sintiendo como si cada palabra fuera un juicio sobre sus acciones. «Ayer», continuó Javier, «implementé una investigación no convencional para evaluar cómo tratamos realmente a nuestros empleados cuando pensamos que nadie importante está observando». Los murmullos llenaron la sala, mientras algunos gerentes comenzaban a comprender las implicaciones de sus palabras. «Me disfracé como empleado de limpieza y trabajé en nuestras instalaciones durante un día completo. Lo que presencié me ha obligado a reconsiderar fundamentalmente cómo operamos como organización». Javier caminó lentamente alrededor de la mesa, sus ojos deteniéndose brevemente en cada rostro. «Descubrí que tenemos gerentes que confunden autoridad con abuso, que creen que humillar públicamente a los empleados es una forma aceptable de liderazgo, que ven a los trabajadores de menor rango como menos que humanos». Alejandra sintió que cada palabra era una daga dirigida directamente hacia ella. «Específicamente», continuó Javier, «fui testigo de un comportamiento que no solo es inaceptable, sino que va contra todos los valores que esta empresa representa». Javier se detuvo directamente frente a Alejandra. «Señora Velázquez, ¿le gustaría explicar a sus colegas lo que sucedió ayer en su departamento?» Alejandra abrió la boca, pero no salió sonido alguno. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras enfrentaba la realización completa de que su carrera había terminado. «Permítame ayudarla», dijo Javier, su voz manteniendo un tono profesional, pero firme. «Ayer, la señora Velázquez derramó agua sobre quien ella creía era un empleado de limpieza, humillándolo públicamente frente a más de 20 testigos por una mancha microscópica en el suelo que apenas era visible». El shock en la sala era palpable. Varios gerentes intercambiaron miradas de horror y disgusto. Este comportamiento representa todo lo que está mal con una cultura corporativa tóxica. Representa la mentalidad de que algunas personas son más valiosas que otras, basándose únicamente en su posición en la jerarquía corporativa. Javier regresó a su lugar en la cabecera de la mesa. Efectivo inmediatamente, la señora Velázquez ya no forma parte de esta organización. Su comportamiento es incompatible con nuestros valores y nuestra visión de lo que debe ser un ambiente de trabajo saludable. Alejandra finalmente encontró su voz. «Señor Torres, por favor, puedo cambiar, puedo mejorar. Fue un error de juicio». Javier la miró directamente a los ojos. «Señora Velázquez,
Derramar agua sobre alguien porque no cumplía con sus estándares imposibles no fue un error de juicio. Fue una elección cruel hecha por alguien que ha perdido de vista lo que significa tratar a otros seres humanos con dignidad. La reunión continuó con Javier anunciando cambios sistemáticos en las políticas de la empresa, nuevos programas de capacitación en liderazgo y la implementación de canales anónimos para reportar abuso de poder. La lección había sido aprendida no solo por Alejandra, sino por todos los presentes. En una empresa verdaderamente exitosa, cada persona merece ser tratada con dignidad, independientemente de su posición. La noticia del despido de Alejandra y la humillación pública se extendió por todo el edificio como un incendio incontrolable. En cuestión de horas, cada empleado de Empresas Vanguardia conocía los detalles de cómo la gerente más temida había perdido su trabajo por maltratar al propietario de la empresa sin saberlo. Javier había regresado a su oficina, pero su trabajo recién comenzaba. La investigación encubierta había revelado que el comportamiento tóxico de Alejandra era apenas la punta de un iceberg mucho más grande. Durante las siguientes horas, empleados de toda la empresa comenzaron a acercarse a Javier, algunos directamente y otros a través de intermediarios, compartiendo historias que habían permanecido en silencio durante demasiado tiempo. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos. Elena fue la primera en solicitar una reunión privada. Su experiencia de décadas en la empresa la había convertido en una figura respetada por empleados de todos los niveles, y lo que tenía que compartir con Javier era tanto revelador como perturbador. «Señor Torres», comenzó Elena una vez que estuvieron solos en su oficina, «lo que presencié ayer con Alejandra no fue un incidente aislado. Durante meses, varios empleados han venido a mí con preocupaciones sobre su comportamiento». Javier se inclinó hacia adelante, dándole a Elena toda su atención. «Por favor, cuénteme todo». Elena explicó que Alejandra había desarrollado un patrón de intimidación sistemática, humillando a los empleados nuevos por errores menores, haciéndolos trabajar horas extras sin compensación y creando un ambiente de miedo constante. Cuando Javier preguntó por qué nadie había reportado esto antes, la respuesta fue clara: el miedo a la terminación inmediata. Mientras Elena continuaba relatando incidente tras incidente, Carlos apareció en la puerta con una expresión de urgencia. «Señor Torres, disculpe la interrupción, pero hay algo que necesita ver inmediatamente». Carlos entró cargando una caja llena de documentos. Después de que Alejandra fue escoltada fuera del edificio, él y Roberto habían revisado su oficina y habían encontrado algo que revelaba un patrón aún más sistemático de abuso de poder. Un archivo de venganza. En este archivo, Alejandra había estado documentando información personal sobre empleados que consideraba problemáticos, incluyendo detalles sobre sus situaciones familiares, problemas financieros y cualquier vulnerabilidad que pudiera usar en su contra. Javier revisó página tras página de información recopilada ilegalmente, sintiendo una ira fría. «Esto es espionaje corporativo interno», murmuró. «No solo era abusiva, era completamente poco ética». Uno de los documentos más perturbadores detallaba un plan para forzar la renuncia de varios empleados veteranos mediante intimidación psicológica sistemática. Alejandra había identificado a empleados cercanos a la jubilación y había desarrollado estrategias para hacerlos sentir tan miserables que renunciarían antes de reclamar sus beneficios completos. «Señor Torres», Carlos dijo con voz temblorosa, «hay empleados que han estado sufriendo bajo este sistema durante meses. Algunos han desarrollado ansiedad severa, otros han tenido que buscar terapia». La revelación golpeó a Javier como un puñetazo. Se dio cuenta de que no había solo un empleado abusivo,
sino que había un sistema organizacional de tortura psicológica que había dañado las vidas de personas reales. Roberto llegó poco después, con información adicional de las cámaras de seguridad que confirmaba el comportamiento abusivo y constante de Alejandra durante meses. ¿Cómo pudo esto continuar durante tanto tiempo sin que llegara a mi atención?, preguntó Javier, sintiéndose personalmente responsable por el sufrimiento de sus empleados. Porque Alejandra era experta en manipular la información que llegaba a los niveles superiores, explicó Roberto. Presentaba informes que hacían que los problemas parecieran ser culpa de los empleados, no de su gestión. Javier se dio cuenta de que su empresa había estado operando bajo una fachada de eficiencia que ocultaba una realidad de abuso sistemático. La humillación que había sufrido personalmente era menor comparada con lo que otros empleados habían estado soportando. Su investigación encubierta había sido un éxito, pero los resultados superaban sus peores temores. El primer paso para la sanación sería escuchar a aquellos que habían sufrido. Esa misma tarde, Javier implementó una sesión de puertas abiertas donde cualquier empleado podía venir a compartir sus experiencias sin miedo a represalias. La respuesta fue abrumadora. Una contadora llamada Sofía relató con lágrimas en los ojos cómo Alejandra había saboteado deliberadamente su proyecto más importante para luego humillarla públicamente por el fracaso que ella misma había causado. Hubo noches en que no podía dormir preguntándome qué había hecho mal, confesó Sofía. Alejandra me había convencido de que era incompetente, cuando en realidad ella estaba saboteando activamente mi trabajo. Cada historia era más devastadora que la anterior, confirmando que Alejandra no era simplemente una gerente estricta, sino una persona que causaba daño psicológico para satisfacer su necesidad de control y poder. Un empleado de tecnología de la información, Jorge, compartió una historia aún más perturbadora. Alejandra había descubierto que él estaba estudiando para obtener una certificación profesional durante sus horas libres y había comenzado a asignarle trabajo adicional deliberadamente durante sus horas de estudio, saboteando efectivamente su educación continua. Me dijo que si mi trabajo actual no era suficientemente desafiante, tal vez debería considerar buscar empleo en otro lugar, relató Jorge. Pero cuando intenté transferirme a otro departamento, ella bloqueó la transferencia diciendo que era un empleado problemático. Las revelaciones golpearon a Javier con la fuerza de un huracán. Su asistente ejecutiva, Sofía, había estado documentando cada testimonio y le informó que habían documentado casos de abuso que afectaban a más de 40 empleados. Javier trabajó hasta muy tarde esa noche, desarrollando un plan comprensivo para abordar no solo los casos individuales de abuso, sino también para implementar sistemas que garantizaran que algo así nunca volviera a suceder. Primero, estableció un fondo de compensación para los empleados que habían sido dañados por el comportamiento de Alejandra, que incluía terapia pagada por la empresa, compensación financiera y oportunidades de desarrollo profesional. Segundo, implementó un sistema de evaluación de 360 grados, donde los empleados podían evaluar anónimamente a sus supervisores. Tercero, estableció una política de tolerancia cero para cualquier forma de intimidación o abuso, con investigaciones obligatorias y consecuencias inmediatas para los infractores. Pero Javier sabía que los cambios sistemáticos, aunque necesarios, no podían deshacer el daño emocional que Alejandra había causado. Muchos empleados necesitarían tiempo y apoyo para recuperar su confianza y bienestar, y él se comprometió a proporcionárselo. Al día siguiente, Javier organizó una asamblea general donde se dirigió a toda la empresa. El auditorio estaba lleno,
con empleados de todos los niveles esperando escuchar directamente de su líder sobre los cambios que se avecinaban. Empleados de empresas vanguardia, Javier comenzó, su voz resonando con autoridad por todo el auditorio. Ayer descubrí que nuestra empresa ha estado operando bajo una cultura de miedo y abuso que es completamente incompatible con nuestros valores fundamentales. El silencio era absoluto, mientras cada persona presente procesaba las implicaciones de sus palabras. He aprendido que algunos de ustedes han sufrido tratamiento inhumano por parte de supervisores que confundieron autoridad con tiranía. Esto termina hoy. Javier procedió a detallar todas las medidas que estaba implementando, desde la compensación para las víctimas hasta los nuevos sistemas de protección para empleados. Pero más importante que cualquier política o procedimiento, continuó, quiero que sepan que cada uno de ustedes tiene un valor intrínseco como ser humano. Su posición en la jerarquía corporativa no determina su dignidad. Los aplausos que siguieron no fueron simplemente corteses, fueron catárticos. Empleados que habían estado viviendo con miedo y ansiedad por meses, finalmente sentían que tenían un líder que los vería y protegería como personas, no solo como recursos. Después de la asamblea, Javier permaneció en el auditorio para hablar individualmente con cualquier empleado que quisiera acercarse, reforzando su determinación de crear una cultura corporativa basada en el respeto mutuo y la dignidad humana. La transformación de Empresas Vanguardia había comenzado, nacida de un momento de humillación que había revelado verdades que cambiarían para siempre la manera en que operaban como organización. Semanas después de la revelación que había sacudido los cimientos de la empresa, Javier se encontró liderando una transformación que iba mucho más allá de lo que había imaginado inicialmente. Lo que había comenzado como una investigación encubierta se había convertido en una revolución completa de cómo operaba la empresa. Los empleados que habían vivido bajo el régimen de terror de Alejandra comenzaron a experimentar algo que muchos habían olvidado: la sensación de ir al trabajo sin miedo. Sin embargo, la sanación de heridas tan profundas requería más que simplemente remover la fuente del problema. El doctor Andrés Molina, el psicólogo organizacional que Javier había contratado para ayudar en el proceso de recuperación, había estado trabajando incansablemente con los empleados afectados. Sus sesiones revelaron la profundidad del trauma que Alejandra había causado. Señor Torres, le reportó el doctor Molina durante una de sus reuniones semanales, los efectos del abuso psicológico que documentamos van más allá de lo que inicialmente evaluamos. Algunos empleados desarrollaron síntomas de estrés postraumático relacionado con el trabajo. Javier escuchó con atención mientras el doctor explicaba cómo el comportamiento de Alejandra había creado un ambiente de hipervigilancia constante. Muchos habían desarrollado ansiedad anticipatoria, llegando al trabajo cada día esperando ser humillados o atacados. Estas revelaciones llevaron a Javier a implementar un programa de bienestar mental completamente nuevo. No solo proporcionó terapia gratuita para todos los empleados afectados, sino que también estableció un centro de bienestar dentro del edificio, completo, con espacios de meditación, salas de relajación y consejeros disponibles durante todas las horas laborales. Mientras tanto, Elena había asumido temporalmente las responsabilidades de gestión del Departamento de Recursos Humanos. Su experiencia de décadas y su reputación la convertían en la persona ideal para liderar durante la transición. Javier, le dijo Elena durante una de sus reuniones diarias, he estado recibiendo llamadas de otras empresas. La noticia de lo que hiciste se ha extendido por toda la industria. Otros directores ejecutivos querían saber cómo había implementado cambios tan drásticos tan rápidamente
inspirados por su enfoque de investigación encubierta. Javier no había anticipado que su experiencia tendría repercusiones más allá de empresas vanguardia, pero la idea de que otros líderes estuvieran cuestionando sus propias suposiciones sobre sus culturas corporativas era gratificante. Roberto había estado documentando meticulosamente todos los cambios implementados y sus efectos. Sus informes semanales mostraban mejoras dramáticas en múltiples métricas. La productividad había aumentado significativamente. Las ausencias por enfermedad habían disminuido drásticamente y, lo más importante, las evaluaciones de satisfacción laboral habían alcanzado niveles históricos. «Es extraordinario», Roberto le reportó durante una reunión matutina. «Hemos tenido 0 incidentes de acoso o intimidación desde que Alejandra se fue. Los empleados están reportando niveles de felicidad laboral que nunca habíamos visto antes. Pero tal vez el cambio más significativo se vio en los empleados individuales que habían sido más afectados por el abuso de Alejandra. Sofía, quien había estado considerando renunciar debido al estrés, no solo decidió quedarse, sino que propuso un proyecto innovador que podría revolucionar el departamento de contabilidad. «Señor Torres», Sofía le dijo durante una presentación que había solicitado durante meses bajo el liderazgo anterior, «tenía ideas para mejorar nuestros procesos, pero nunca me atreví a expresarlas por miedo a la retribución». Su propuesta era brillante. Un sistema automatizado que podría reducir el tiempo de procesamiento de cuentas por pagar en un 60%, mientras simultáneamente mejoraba la precisión. Era exactamente el tipo de innovación que surge cuando los empleados se sienten seguros para expresar sus ideas. Jorge había experimentado una transformación aún más dramática. Después de recibir terapia y apoyo, no solo completó su certificación profesional, sino que propuso crear un programa de mentoría, donde los empleados veteranos ayudarían a desarrollar las habilidades técnicas de los empleados jóvenes. Carlos había sido promovido a una posición de supervisión en el departamento de administración, donde había implementado un sistema de comunicación abierta que permitía a los empleados expresar preocupaciones sin miedo. Su experiencia, siendo testigo del abuso de Alejandra, le había dado una perspectiva única sobre la importancia de crear canales seguros para reportar problemas. Lo que aprendí observando todo lo que pasó, Carlos le explicó a Javier, es que el silencio es cómplice. Cuando las personas buenas no hablan contra el comportamiento malo, ese comportamiento se normaliza. La transformación de la empresa no fue fácil, y algunos gerentes, particularmente aquellos que habían empleado métodos de gestión más tradicionales y autoritarios, comenzaron a sentirse incómodos con los nuevos estándares. Pero la vigilancia de Javier no cesó, y él sabía que la cultura se mantenía saludable solo cuando cada persona se comprometía a hablar cuando veía un comportamiento problemático. La transformación reveló algo importante. El cambio cultural verdadero requería vigilancia constante y el compromiso de abordar los problemas tan pronto como surgieran, antes de que se volvieran sistemáticos. Meses después de la humillación inicial, Javier decidió implementar una tradición nueva en la empresa, una asamblea mensual donde cualquier empleado podía hacer preguntas directamente a la administración, expresar preocupaciones o proponer ideas. La primera de estas asambleas atrajo a más de 200 empleados. «La pregunta que tengo», dijo una empleada del departamento de marketing, «es cómo podemos asegurar que lo que pasó con Alejandra nunca vuelva a suceder». Javier consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. La respuesta honesta es que tenemos que permanecer vigilantes. Los sistemas que hemos implementado son buenos, pero no son perfectos.
La cultura se mantiene saludable solo cuando cada uno de nosotros se compromete a hablar cuando ve un comportamiento problemático. Cuando otro empleado preguntó qué pasaría si la persona que causaba el problema era alguien con mucho poder, Javier respondió: entonces, especialmente, es importante hablar. Una de las lecciones que aprendí de mi experiencia es que el poder sin supervisión inevitablemente se corrompe. Todos nosotros, incluyéndome a mí, necesitamos sistemas de verificación y balance. Para demostrar su punto, Javier anunció que él mismo sería sujeto a evaluaciones anuales por parte de sus empleados. Si alguna vez me ven comportándome de manera que contradiga los valores que hemos establecido, no solo tienen el derecho, sino la responsabilidad de confrontarme al respecto. La empresa no solo había eliminado la cultura tóxica, sino que había creado un modelo de liderazgo ético que estaba atrayendo atención nacional. Para Javier, el verdadero éxito se medía en cosas más simples: empleados que llegaban al trabajo con entusiasmo, ideas innovadoras que surgían de equipos colaborativos y la tranquilidad de saber que cada persona en la empresa era tratada con la dignidad que merecía. Meses habían transcurrido desde la transformación radical de Empresas Vanguardia cuando una llamada telefónica cambió todo nuevamente. Javier estaba revisando los informes trimestrales, satisfecho con los niveles históricos de productividad y satisfacción laboral, cuando Sofía entró a su oficina con una expresión de preocupación. «Señor Torres, tenemos una situación», anunció Sofía. «Alejandra Velázquez está en el lobby. Está solicitando una reunión con usted». El silencio que siguió fue cargado de electricidad. Javier sintió una mezcla de sorpresa, curiosidad y una ira residual. La mujer que había causado tanto daño estaba de vuelta. «¿Qué quiere?», preguntó Javier. «Dice que necesita hablar con usted. Urgentemente. Dice que es sobre algo que afecta directamente a la empresa y a los empleados que ella dañó». Javier consideró sus opciones. Su instinto le decía que rechazara la reunión, pero algo en la descripción de Sofía sugería que había más en esta visita de lo que parecía. «¿Cómo se ve?», preguntó. Sofía vaciló antes de responder. «Muy diferente, señor Torres. Parece quebrada. No es la misma mujer arrogante que conocíamos». La curiosidad ganó sobre la cautela. «Dale 5 minutos», ordenó. «Pero quiero que Roberto esté presente y quiero que toda la conversación sea grabada». Mientras esperaba, Javier reflexionó sobre todo lo que había cambiado desde el día de su humillación. La empresa había florecido de maneras que nunca había imaginado. La cultura de miedo había sido reemplazada por una cultura de respeto mutuo y crecimiento compartido. Alejandra entró a la oficina con pasos vacilantes. La mujer que había sido la personificación de la arrogancia corporativa ahora parecía frágil, insegura. «Señor Torres», comenzó, su voz apenas un susurro comparada con el tono autoritario que había usado antes. «Gracias por concederme esta reunión». Javier no respondió de inmediato, estudiando a la mujer que había causado tanto dolor a sus empleados. Había esperado sentir ira o satisfacción, pero en cambio sintió algo inesperado: curiosidad mezclada con una compasión reluctante. «Alejandra, tienes 5 minutos. Habla. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos». «Señor Torres, vengo a confesarle algo que debería haber dicho hace meses», dijo, sus manos temblando. «Lo que le hice ese día, la humillación, el abuso, no fue solo crueldad, fue algo mucho peor». Javier frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?». «Sabía quién era usted». Las palabras cayeron sobre la oficina como una bomba. Roberto se enderezó inmediatamente. Javier sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. «¿Qué acabas de decir?». «Sabía que usted era el propietario de la empresa», continuó Alejandra, las lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. Había descubierto su investigación encubierta días antes.
Vi las cámaras de seguridad, revisando sus movimientos. Vi los patrones. Hice la conexión. La revelación golpeó a Javier como un rayo. Toda la narrativa que había construido sobre el incidente se desmoronó instantáneamente. ¿Me estás diciendo que deliberadamente humillaste al propietario de la empresa, sabiendo exactamente quién eras? Sí, susurró Alejandra bajando la cabeza. Y tengo que explicarle por qué. Roberto intervino, claramente agitado. Javier, esto cambia todo. Esto no fue un abuso de poder común. Esto fue sabotaje deliberado. Javier levantó una mano para silenciar a Roberto. Continúa, Alejandra. Explícame por qué alguien sabotearía deliberadamente a su propio jefe. Alejandra respiró profundamente, como si estuviera reuniendo fuerzas para confesar algo aún más devastador. Porque estaba siendo chantajeada por Germán Castillo. El nombre golpeó a Javier como un puñetazo. Germán Castillo era el CEO de una empresa competidora, alguien con quien Javier había tenido desacuerdos profesionales en el pasado, pero nunca había imaginado que sería capaz de algo tan extremo. Germán había descubierto información sobre mi pasado, información que habría destruido no solo mi carrera, sino también la vida de mi familia, explicó Alejandra, su voz quebrándose. Me dijo que si no encontraba una manera de dañar su reputación como líder, si no causaba un escándalo que pudiera usar para desestabilizar empresas vanguardia, él revelaría secretos que no puedo permitir que salgan a la luz. Javier se recostó en su silla, procesando las implicaciones de lo que estaba escuchando. ¿Qué tipo de información? Mi hermano menor está involucrado en actividades ilegales, confesó Alejandra, luchando por controlar su voz. Germán tenía evidencia que podría enviarlo a prisión por décadas. Me dijo que si yo cooperaba, él se aseguraría de que mi hermano recibiera ayuda en lugar de castigo. Mi plan era humillarte públicamente para crear un escándalo, una humillación lo suficientemente grande para que Germán pudiera usarla para dañar su reputación profesional. Pero nunca anticipé que usted reaccionaría de la manera que lo hizo, dijo Alejandra con miseria. Roberto intervino, su voz cargada de indignación. ¿Te das cuenta de que tu acción no solo falló en su objetivo, sino que en realidad fortaleció la reputación de Javier? El escándalo se convirtió en una historia de liderazgo transformacional. Alejandra asintió miserablemente. Lo sé. Germán estaba furioso cuando la historia se convirtió en algo positivo para empresas vanguardia. Me culpó por arruinar su plan. Javier se puso de pie, su mente procesando las implicaciones de esta revelación. Alejandra, ¿por qué me estás contando esto ahora? ¿Qué ha cambiado? Porque Germán no se ha detenido, respondió ella. Ha estado planeando algo mucho peor y esta vez va a afectar directamente a empleados inocentes de esta empresa. La atmósfera en la oficina se volvió aún más tensa. Javier se detuvo frente a Alejandra, sus ojos fijos en ella. ¿Qué está planeando? Ha estado reclutando secretamente a algunos de sus mejores empleados, continuó ella, ofreciéndoles salarios inflados para que renuncien súbitamente y se unan a su empresa. Pero no es solo reclutamiento normal. Está específicamente seleccionando a empleados que son críticos para proyectos importantes. La ira fría corrió por las venas de Javier. ¿Cuáles empleados? Carlos, Jorge, Sofía, básicamente todos los empleados que fueron más afectados por mi abuso y que ahora están prosperando bajo su nuevo liderazgo. Germán quiere convertir su historia de transformación en una historia de fracaso. La crueldad calculada del plan dejó a Javier sin aliento. Germán no solo estaba tratando de dañar a la empresa, estaba tratando de deshacer toda la sanación y crecimiento que había resultado de la crisis original. ¿Cuándo va a ejecutar este plan? Esta semana. Ya ha contactado a varios empleados. Algunos han rechazado las ofertas, pero otros están considerándolas seriamente.
Javier se dirigió a su computadora inmediatamente. Roberto, necesito que verifiques si alguno de nuestros empleados clave ha mencionado ofertas de trabajo recientes. Mientras Roberto salía para investigar, Javier se volvió hacia Alejandra. ¿Por qué decidiste advertirme? ¿Qué cambió? Alejandra limpió sus lágrimas y miró directamente a Javier por primera vez. Porque me di cuenta de que trabajar para Germán me convirtió en un monstruo. Vi lo que mi comportamiento le hizo a empleados inocentes. Vi el dolor que causé a personas que solo estaban tratando de hacer su trabajo. Hizo una pausa. Pero más que eso, vi lo que usted hizo después. Vi cómo transformó toda la empresa, cómo ayudó a los empleados que yo había dañado, cómo convirtió mi crueldad en una oportunidad para crear algo mejor. Cuando Javier preguntó por su hermano, Alejandra respondió: he decidido que prefiero enfrentar las consecuencias de la verdad que seguir siendo cómplice de la destrucción de personas inocentes. Mi hermano tendrá que enfrentar las consecuencias de sus acciones y yo tendré que vivir con las mías. Roberto regresó corriendo, su expresión confirmando los peores temores de Javier. Has acertado. Carlos mencionó ayer que había recibido una oferta sorprendente de una empresa competidora. Jorge también fue contactado y, según Elena, Sofía recibió una llamada similar. Javier sintió una determinación férrea cristalizándose en su interior. Germán había subestimado algo crucial. La lealtad que había construido con sus empleados no se basaba en dinero, sino en respeto mutuo y confianza ganada a través de acciones genuinas. Alejandra, dijo Javier, volviéndose hacia ella, necesito que me ayudes a exponer esto. Completamente. Necesito evidencia de la manipulación de Germán, documentación de sus amenazas hacia ti, prueba de su plan coordinado. Tengo grabaciones, respondió Alejandra sin dudarlo. Grabé nuestras conversaciones desde el principio. Sabía que eventualmente necesitaría protegerme. La ironía no se le escapó a Javier. La mujer que había sido su adversaria más cruel, ahora se había convertido en su aliada más valiosa contra una amenaza aún mayor. Roberto, convoca una reunión de emergencia con todos los empleados que han sido contactados por Germán. Alejandra, necesito que prepares toda la evidencia que tienes. Vamos a terminar esto de una vez por todas. Mientras se preparaban para enfrentar esta nueva amenaza, Javier se dio cuenta de que su historia de transformación estaba lejos de terminar. Lo que había comenzado como una humillación personal se había convertido en una batalla por el alma de la cultura corporativa y la protección de los empleados que habían aprendido a confiar. Nuevamente, la guerra contra la toxicidad corporativa estaba a punto de entrar en su fase más intensa y, esta vez, Javier tenía una aliada inesperada que conocía todos los secretos del enemigo. Las siguientes horas transcurrieron en un torbellino de actividad estratégica que Javier nunca había experimentado en toda su carrera empresarial. Su oficina se había convertido en un centro de operaciones donde cada movimiento era calculado para contrarrestar el plan meticulosamente diseñado por Germán Castillo. Alejandra había entregado todo. Grabaciones de audio que documentaban meses de chantaje, correos electrónicos cifrados que detallaban el plan de reclutamiento masivo e incluso fotografías de documentos que Germán había usado para amenazarla. Cada pieza de evidencia pintaba el retrato de un hombre obsesionado con destruir a empresas vanguardia por cualquier medio necesario. Esto va más allá de competencia empresarial normal, murmuró Roberto mientras revisaba las grabaciones con Windows en auriculares. Esto es sabotaje sistemático con componentes de extorsión. Javier había convocado una reunión de emergencia con los empleados que habían sido contactados por Germán. Carlos, Jorge, Sofía y otros 6 empleados clave llegaron, sus expresiones reflejando confusión y preocupación por la urgencia inusual de la convocatoria.
Gracias por venir tan rápidamente, comenzó Javier, observando cada rostro en la sala de conferencias. Lo que voy a compartir con ustedes va a ser difícil de procesar, pero necesitan conocer la verdad completa sobre las ofertas de trabajo que algunos de ustedes han recibido recientemente. Carlos se enderezó inmediatamente. ¿Cómo supo sobre mi oferta? No había mencionado los detalles a nadie, excepto a mi esposa. Porque no fue coincidencia, Carlos, le respondió Javier, ni fue coincidencia que Jorge, Sofía y otros empleados específicos hayan sido contactados por la misma empresa competidora durante la misma semana. Javier activó el sistema de Mundeset Audio y reprodujo una de las grabaciones más claras donde Germán explicaba su estrategia a Alejandra. La voz del CEO rival llenó la habitación con una frialdad calculada que hizo que varios empleados se movieran incómodamente en sus asientos. Necesito que identifiques a los empleados que Torres ha convertido en sus historias de éxito, especialmente aquellos que fueron afectados por tu comportamiento y que ahora están prosperando. Se escuchó la voz de Germán. Vamos a ofrecerles salarios que no pueden rechazar, pero el objetivo real es hacer que su transformación corporativa parezca un fracaso. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía se llevó una mano al pecho, claramente afectada por la revelación de que había sido específicamente seleccionada como parte de un plan de venganza. ¿Me está diciendo que mi oferta de trabajo era parte de un plan para dañar a nuestra empresa?, preguntó Jorge, su voz cargada de indignación. Exactamente, Javier confirmó. Germán Castillo ha estado orquestando esto durante meses. Su objetivo no es realmente contratarlos, es usar sus resignaciones para crear una narrativa de que los empleados no confían realmente en el nuevo liderazgo de Empresas Vanguardia. Carlos se puso de pie bruscamente, su rostro enrojecido de ira. Eso es manipulación pura. Nos estaba usando como peones en un juego corporativo retorcido. Pero había más. Javier gesticuló hacia Alejandra, quien había permanecido silenciosa en un rincón de la sala. La humillación que sufrí hace meses, el comportamiento abusivo que todos ustedes experimentaron, no fue solo incompetencia gerencial, fue sabotaje deliberado. Los empleados se volvieron hacia Alejandra con expresiones que variaban entre shock, ira y una profunda confusión. Alejandra se puso de pie lentamente, enfrentando por primera vez a las personas cuyas vidas había dañado deliberadamente. Es verdad, dijo, su voz temblorosa pero clara. Todo lo que les hice, cada humillación, cada momento de abuso fue porque Germán Castillo me estaba chantajeando para dañar esta empresa desde adentro. Sofía se puso de pie, sus ojos brillando con lágrimas de ira. ¿Me estás diciendo que todas esas noches que lloré, todas las veces que cuestioné mi propio valor, fueron porque tú estabas siguiendo órdenes de alguien más? Sí, respondió Alejandra, sin intentar defenderse. Y no hay justificación para lo que hice. Permití que el miedo por mi familia me convirtiera en un monstruo que lastimó a personas inocentes. Jorge se acercó a ella, su voz cargada de una emoción cruda. Alejandra, casi renuncié, casi dejé un trabajo que amaba porque me convenciste de que era incompetente. ¿Tienes idea del daño psicológico que causaste? Lo sé, susurró Alejandra, las lágrimas corriendo por su rostro. Y he venido aquí no solo para advertir sobre el plan de Germán, sino para pedirles perdón y para ofrecerles algo que debería haber hecho hace meses. Sacó una carpeta gruesa de su bolso. Documentación completa de todo lo que Germán me ordenó hacer, incluyendo evidencia de cómo saboteé deliberadamente sus proyectos, manipulé sus evaluaciones de desempeño y creé situaciones diseñadas para hacerlos fracasar. Carlos tomó la carpeta con manos temblorosas. ¿Por qué nos estás mostrando esto ahora? Porque vi lo que Javier hizo después de que fui despedida, respondió Alejandra mirando alrededor de la sala.
Vi cómo transformó mi crueldad en una oportunidad para crear algo hermoso. Vi cómo cada uno de ustedes floreció cuando finalmente tuvieron un ambiente de trabajo saludable. Se detuvo, reuniendo fuerzas. Me di cuenta de que prefiero enfrentar las consecuencias de mis acciones que seguir siendo cómplice de la destrucción de algo tan valioso. Javier observó el intercambio con una mezcla de admiración y tristeza. Era evidente que Alejandra había experimentado una transformación genuina, pero también era claro que el daño que había causado requeriría mucho tiempo para sanar completamente. El plan de Germán va más allá del reclutamiento, continuó Javier, retomando el control de la reunión. También ha estado filtrando información falsa sobre nuestras prácticas laborales a periodistas, tratando de crear la impresión de que nuestros cambios culturales son solo relaciones públicas superficiales. Roberto distribuyó copias de correos electrónicos interceptados, donde Germán coordinaba con contactos en medios de comunicación para plantar historias negativas sobre empresas vanguardia. Su objetivo final es destruir nuestra reputación como empleador ético y forzarnos a revertir las políticas que han hecho de este lugar un ambiente de trabajo saludable, explicó Javier. ¿Qué vamos a hacer al respecto?, preguntó Sofía, su voz cargada de determinación. Javier sonrió por primera vez desde que había comenzado la reunión. Vamos a darle exactamente lo que no espera: transparencia total. Durante las siguientes 2 horas, Javier desarrolló una estrategia que era tan audaz como efectiva. En lugar de responder a los ataques de Germán defensivamente, Empresas Vanguardia tomaría la ofensiva completa. Vamos a hacer público todo, anunció Javier. Las grabaciones, la evidencia del chantaje, la documentación del sabotaje. Pero más importante, vamos a mostrarle al mundo lo que realmente significa una transformación corporativa genuina. Carlos se inclinó hacia adelante, intrigado. ¿Qué tiene en mente? Una conferencia de prensa donde cada uno de ustedes tendrá la oportunidad de contar su historia completa, respondió Javier. No solo la parte sobre el abuso que sufrieron, sino sobre cómo han crecido y prosperado desde entonces. La idea era radical: convertir el ataque de Germán en una plataforma para demostrar el poder transformativo del liderazgo ético. En lugar de esconder la historia completa, la usarían como evidencia de que el verdadero liderazgo puede crear algo hermoso, incluso de las situaciones más tóxicas. Pero hay un riesgo, continuó Javier. Esto va a atraer mucha atención mediática. Sus historias personales van a ser examinadas públicamente. Jorge fue el primero en responder. Javier, después de todo lo que hemos pasado, después de ver cómo convertiste nuestra peor experiencia laboral en la mejor, no hay riesgo que no esté dispuesto a tomar para proteger lo que hemos construido aquí. Uno por uno, cada empleado en la sala expresó su compromiso de participar en la conferencia de prensa. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos. Alejandra se acercó a Javier después de que los otros empleados salieron para prepararse. Señor Torres, sé que no tengo derecho a pedir nada, pero quiero participar en la conferencia de prensa también. Javier la estudió cuidadosamente. Alejandra, ¿entiendes que esto significará admitir públicamente no solo tu abuso hacia los empleados, sino también tu participación en el plan de sabotaje de Germán? Lo entiendo completamente, respondió sin vacilar, pero creo que mi testimonio sobre cómo Germán opera, sobre sus métodos de manipulación y chantaje, podría ayudar a proteger a otros de ser usados como yo fui usada. Cuando Javier le preguntó por las consecuencias que quería evitar con su hermano, Alejandra respiró profundamente. He hablado con él. Vamos a enfrentar esto juntos como familia. Prefiero que enfrente las consecuencias de sus acciones con dignidad que seguir
viviendo bajo la sombra del chantaje. Javier asintió lentamente. La conferencia de prensa se había convertido en algo más que una respuesta a los ataques de Germán. Se había convertido en una declaración sobre el poder de la verdad y la transformación personal. Esa noche, mientras Javier trabajaba hasta tarde, recibió una llamada inesperada. Era Germán Castillo. «Javier, creo que necesitamos hablar». La voz de Germán era controlada, pero había una tensión subyacente que revelaba que sabía que su plan había sido descubierto. «Germán, me sorprende escuchar de ti», respondió Javier, activando discretamente la grabadora. «Escucha, sé que Alejandra te ha contado algunas cosas, pero antes de que hagas algo precipitado, deberías considerar las consecuencias para toda la industria si esta información se hace pública». «¿Me estás amenazando, Germán?» «No estoy amenazando a nadie», respondió. «Solo estoy señalando que si empezamos a exponer los métodos que todos usamos ocasionalmente para mantenernos competitivos, podríamos crear un precedente que dañe a todas las empresas». Javier sintió una ira fría. ¿Métodos que todos usamos? Germán, chantaje y sabotaje no son prácticas comerciales normales. «Todo es una cuestión de perspectiva, Javier», respondió Germán. «Lo que tú llamas chantaje, yo lo llamo apalancamiento estratégico». La conversación continuó durante varios minutos más, con Germán alternando entre amenazas veladas e intentos de justificar sus acciones. Cada palabra era evidencia adicional que Javier podría usar en la conferencia de prensa. Cuando finalmente colgó, Javier sabía que la batalla final con Germán sería épica, pero también sabía que tenía algo que su oponente nunca había entendido: el poder de la verdad respaldado por personas que habían experimentado una transformación genuina. La conferencia de prensa estaba programada para el día siguiente y cambiaría para siempre la manera en que el mundo empresarial vería el liderazgo, la responsabilidad corporativa y el poder de la redención humana. El auditorio principal del Centro de Convenciones Plaza Mayor nunca había albergado una conferencia de prensa como la que estaba a punto de desarrollarse. Reporteros de medios nacionales e internacionales llenaban cada asiento disponible. Cámaras de televisión se alineaban en la parte posterior y el zumbido de anticipación era palpable en el aire. Javier observó desde detrás del escenario mientras los últimos periodistas tomaban sus lugares. A su lado estaban Carlos, Jorge, Sofía, Elena, Roberto y, en una decisión que había sorprendido a muchos, Alejandra. Cada uno de ellos había pasado la noche anterior preparándose para compartir sus historias de la manera más honesta y directa posible. ¿Están todos listos?, preguntó Javier. «Más listos de lo que hemos estado para cualquier cosa», respondió Carlos. Javier caminó hacia el podium y el murmullo del auditorio se desvaneció inmediatamente. Las cámaras comenzaron a grabar y millones de espectadores en todo el país se prepararon para escuchar una historia que desafiaría todo lo que pensaban que sabían sobre el mundo corporativo. «Buenos días», comenzó Javier, su voz clara y firme. «Mi nombre es Javier Torres y soy el propietario de Empresas Vanguardia. He convocado esta conferencia de prensa para compartir con ustedes una historia sobre poder, abuso, chantaje y últimamente sobre redención y transformación». Procedió a relatar toda la historia desde el principio, su decisión de investigar encubiertamente, la humillación que había sufrido a manos de Alejandra y la revelación posterior de que todo había sido parte de un plan de sabotaje orquestado por Germán Castillo. «Pero esta no es una historia sobre venganza corporativa», continuó Javier. «Es una historia sobre lo que sucede cuando elegimos responder al abuso con transformación, cuando convertimos el dolor en progreso y cuando reconocemos que todas las personas, sin importar su posición, merecen dignidad y respeto». Invitó a Carlos al podium primero.
El joven, que había sido promovido a supervisor departamental, caminó con confianza hacia el micrófono. Durante meses trabajé bajo Alejandra Velázquez, comenzó. Cada día llegaba al trabajo preguntándome si sería humillado, gritado o hecho sentir menos que humano. Pensé que era normal. Pensé que era lo que tenía que soportar para mantener mi trabajo. Procedió a describir incidentes específicos de abuso, pero también habló sobre la transformación que había experimentado después. Cuando Javier implementó los cambios, no solo cambió políticas, cambió vidas, dijo. Me dio la oportunidad de mostrar mi potencial real, no el potencial limitado por el miedo. Jorge siguió compartiendo su historia sobre cómo Alejandra había saboteado deliberadamente su educación continua. Descubrir que mi sufrimiento era parte de un plan calculado fue devastador, admitió. Pero también fue liberador porque significaba que no era mi culpa, no era incompetente, era víctima de manipulación sistemática. Sofía tomó el pódium con lágrimas en los ojos, pero su voz nunca tembló. Alejandra destruyó mi confianza durante meses. Me convenció de que era incapaz de realizar trabajos que había estado haciendo exitosamente durante años. El daño psicológico fue profundo y duradero. Hizo una pausa. Pero lo que Javier me enseñó es que la sanación es posible, que podemos recuperarnos del abuso, que podemos ser más fuertes en los lugares donde fuimos quebrados. Elena, con su experiencia de décadas, proporcionó contexto sobre cómo había visto la cultura corporativa evolucionar. He trabajado bajo muchos líderes durante mi carrera, explicó, pero nunca había visto a alguien transformar deliberadamente una crisis en una oportunidad para crear algo mejor para todos. Roberto compartió su perspectiva como oficial de seguridad, describiendo cómo había observado el comportamiento abusivo, pero se había sentido impotente para detenerlo bajo las estructuras de poder existentes. Los nuevos sistemas que Javier implementó no solo protegen a los empleados, explicó, nos empoderan a todos para ser guardianes del bienestar de nuestros compañeros. Finalmente, llegó el momento que todos habían estado esperando. Alejandra caminó hacia el pódium con pasos lentos pero decididos. El auditorio se llenó de un silencio tenso, mientras la mujer que había estado en el centro de toda la controversia se preparaba para hablar. Mi nombre es Alejandra Velázquez, comenzó, en voz clara a pesar de la dificultad emocional. Durante meses abusé sistemáticamente de empleados inocentes bajo mis órdenes. Los humillé, los saboteé y los hice sentir menos valiosos como seres humanos. Procedió a confesar públicamente todo: el chantaje de Germán, su participación voluntaria en el sabotaje y las decisiones conscientes que había tomado para dañar a personas que no se lo merecían. No estoy aquí buscando perdón, continuó. Estoy aquí porque el público merece conocer la verdad completa sobre cómo algunos líderes corporativos operan y porque las personas que dañé merecen que su historia sea contada completa y honestamente. Alejandra reveló entonces la grabación más devastadora, una conversación donde Germán detallaba explícitamente su plan. No solo para dañar a empresas vanguardia, sino para crear un precedente que otros directores ejecutivos podrían usar para justificar un comportamiento similar. En esta grabación, la voz de Germán explicó su filosofía de que los empleados son recursos desechables y que cualquier método para mantener el control sobre ellos es justificable. La gente necesita recordar su lugar en la jerarquía, dijo la voz de Germán. Si eso requiere un poco de intimidación, un poco de manipulación psicológica, entonces eso es el precio de mantener la eficiencia. Los empleados que no pueden manejar la presión real no merecen sus posiciones de todas formas. El shock en el auditorio era palpable. Periodistas que habían cubierto escándalos
Corporativos durante décadas nunca habían escuchado a un CEO expresar tan explícitamente una filosofía tan despreciativa hacia los empleados. Javier regresó al pódium para la parte final de la conferencia. Lo que han escuchado hoy no es solo la historia de una empresa, es la historia de dos filosofías fundamentalmente diferentes sobre lo que significa el liderazgo, dijo. Una filosofía ve a los empleados como recursos para ser explotados, manipulados y descartados. La otra filosofía ve a los empleados como seres humanos completos, cuyo bienestar y crecimiento beneficia a toda la organización. Procedió a presentar datos concretos sobre la transformación de empresas vanguardia. La productividad había aumentado. La rotación de empleados se había reducido y los índices de satisfacción laboral habían alcanzado niveles sin precedentes. Estos números prueban algo que debería ser obvio, pero que aparentemente necesita ser declarado explícitamente, dijo. Tratar a los empleados con dignidad no solo es éticamente correcto, es también financieramente inteligente. Durante la sesión de preguntas y respuestas, los periodistas hicieron preguntas penetrantes, desde la legalidad de las acciones de Germán hasta las implicaciones a largo plazo para la industria. Una periodista preguntó si Javier había considerado acciones legales contra Germán. Las autoridades apropiadas han sido notificadas y están investigando, respondió Javier, pero nuestro enfoque principal no es el castigo, es la prevención. Queremos asegurar que otros empleados no sufran lo que nuestros empleados sufrieron. Otro periodista preguntó a Alejandra qué consecuencias personales estaba enfrentando. Estoy cooperando completamente con las investigaciones legales, respondió sin vacilar. También estoy buscando terapia para entender cómo permití que el miedo me transformara en alguien que causó tanto daño a otros. Al final de la conferencia de prensa, Javier hizo una declaración final que resonaría mucho después de que las cámaras dejaran de rodar. El verdadero poder no viene de la capacidad de controlar o intimidar a otros, viene de la capacidad de inspirar a otros a alcanzar su potencial más alto, dijo. El verdadero liderazgo no se mide por cuánto miedo puede generar, sino por cuánta esperanza puede crear. Hoy, mis empleados han demostrado un coraje extraordinario al compartir sus historias públicamente. Han transformado su dolor en poder, su trauma en triunfo. Eso es liderazgo real. Y vino de las personas que muchos, como Germán, considerarían desechables. Las consecuencias de la conferencia de prensa fueron inmediatas y de gran alcance. Dentro de horas, el hashtag #dignidad laboral se había vuelto una tendencia nacional. Empleados de todo el país comenzaron a compartir sus propias historias de abuso laboral, creando un movimiento espontáneo de conciencia sobre los derechos de los trabajadores. Germán Castillo fue arrestado días después bajo cargos de extorsión y conspiración para cometer sabotaje corporativo. Su empresa enfrentó investigaciones federales y un éxodo masivo de empleados que ya no estaban dispuestos a trabajar bajo un liderazgo tóxico. Pero tal vez el impacto más significativo se vio en la industria corporativa en general. Directores ejecutivos de todo el país comenzaron a implementar revisiones de cultura corporativa, temiendo que sus propias empresas pudieran albergar problemas similares. Empresas Vanguardia se convirtió en un modelo nacional de transformación corporativa. Universidades de negocios desarrollaron casos de estudio basados en su historia. Organizaciones gubernamentales la invitaron a consultar sobre políticas laborales. Sin embargo, para Javier y sus empleados, el verdadero éxito se medía en cosas más simples y profundas. Se medía en empleados que llegaban al trabajo con entusiasmo en lugar de temor. Se medía en la innovación que emergía cuando las personas se sentían seguras para expresar ideas creativas. Se medía en la
transformación de un lugar de trabajo de una zona de guerra psicológica en una comunidad de crecimiento mutuo. Alejandra había comenzado a trabajar como consultora independiente, ayudando a otras empresas a identificar y eliminar culturas tóxicas. Su trabajo de reparación era tanto personal como profesional, una manera de canalizar su experiencia en algo constructivo. Un año después, Javier estaba en su oficina revisando el informe anual más exitoso en la historia de la empresa cuando Elena golpeó su puerta. «Javier, hay alguien aquí que quiere agradecerte personalmente». Un joven que Javier no reconoció entró nerviosamente. «Señor Torres, mi nombre es David Herrera. Soy el hermano menor de Jorge». Javier se puso de pie inmediatamente. «David, es un placer conocerte. Jorge habla de ti constantemente». «Señor Torres», dijo David, «vengo porque quería que supiera que lo que usted hizo no solo cambió la vida de mi hermano, cambió la vida de nuestra familia entera». Jorge llegaba a casa todos los días tan estresado y quebrado que nos afectaba a todos nosotros. Ahora llega a casa feliz, realizado, emocionado sobre su trabajo. David hizo una pausa, reuniendo coraje. «Pero más que eso, usted me inspiró a estudiar administración de empresas. Quiero ser el tipo de líder que usted es. Quiero crear lugares de trabajo donde las personas puedan florecer». Javier sintió una emoción profunda. La transformación que había comenzado con su propia humillación ahora estaba inspirando a una nueva generación de líderes. «David, esa es la mejor noticia que he escuchado en mucho tiempo», le dijo. «El futuro del liderazgo empresarial está en manos de personas como tú que entienden que el verdadero poder viene de elevar a otros, no de aplastarlos». Mientras David se iba, Javier reflexionó sobre el viaje extraordinario que había comenzado con un momento de humillación y había culminado en una transformación que se extendía mucho más allá de las paredes de su empresa. Había aprendido que a veces los momentos más dolorosos pueden convertirse en los catalizadores para los cambios más hermosos, que la verdadera fortaleza no se encuentra en evitar la adversidad, sino en transformarla en algo que beneficie a otros. Y más importante, había aprendido que cuando las personas son tratadas con dignidad y respeto, no hay límite para lo que pueden lograr juntas. La historia que había comenzado con una mujer derramando agua sobre un hombre había terminado con la transformación de toda una industria y la inspiración de una nueva generación de líderes éticos. El verdadero poder, Javier había descubierto, no estaba en la capacidad de humillar a otros, sino en la capacidad de elevarlos hacia su potencial más alto, un poder que Germán Castillo nunca había entendido. La historia de Javier y Empresas Vanguardia no era solo una historia de éxito, sino un testimonio del poder de la redención, la empatía y la resiliencia en el mundo empresarial, demostrando que una cultura de respeto y apoyo siempre prevalecerá sobre una de miedo y abuso. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos. La lección aprendida por Javier y por extensión por toda su empresa fue que la vigilancia constante era el precio de la libertad. La libertad de los empleados para expresarse, la libertad de innovar sin miedo y la libertad de prosperar en un entorno que los valoraba como seres humanos. El caso de Alejandra se convirtió en un recordatorio constante de lo que sucede cuando se le da el poder a la persona equivocada y de la responsabilidad que tiene un verdadero líder de proteger a sus empleados de aquellos que abusan de su autoridad. Javier sabía que su trabajo no había terminado. Su compromiso de mantener esa cultura sana y de continuar elevando a sus empleados era un compromiso de por vida. Cada día, él se despertaba sabiendo que tenía la responsabilidad de ser un guardián de la dignidad humana en el Lusin Tuselim, lugar de trabajo,
Y mientras la empresa continuaba prosperando, con cada nuevo empleado contratado y cada nueva idea implementada, Javier se aseguraba de que la historia de la humillación que él mismo había sufrido fuera compartida como una advertencia y como una guía. Era la historia de cómo una cultura tóxica casi destruye la empresa desde adentro y de cómo el liderazgo auténtico puede convertir la adversidad en un catalizador para una transformación épica. Era una historia que se contaba una y otra vez, no para avergonzar a Alejandra, sino para recordar a todos que en el corazón de cada gran empresa no hay números o métricas, sino personas, y que el verdadero éxito se mide en el bienestar y la felicidad de esas personas. Un legado que Javier había construido gota a gota desde el charco de su propia humillación. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos.